Gracias, Carlos. Para mí es un honor estar en tu programa. Realmente creo que es importante que demos a conocer lo que nos ha pasado en todos estos años. Como algunos de ustedes que están ahí, que los veo en la imagen y los aprovecho de saludar, saben, nosotros llevamos con este proceso 13 años. 13 años en que hemos tratado de demostrar nuestra inocencia, pero ha sido prácticamente imposible con el juez que nos tocó en la segunda oportunidad, porque primeramente partimos con otro ministro que después de que nos interrogó inicialmente nos dejó afuera y nunca nos procesó. Sin embargo, cuando lo tomó el juez Mesa esta causa, él no encontró nada mejor que hacer un procesamiento colectivo. Y de ahí parten las irregularidades y todas las cosas que se han hecho durante estos 13 años de proceso. Yo quisiera partir primero diciendo de que esta idea de la querella por prevaricación nació justamente de reuniones de grupos y con personas, amigas y abogados que veíamos que era imposible ir contra la justicia, buscando realmente esa palabra tan esquiva para nosotros que es la justicia. Así es que después de analizar todos los antecedentes de lo que nos había ocurrido y después de revisar el dictamen del juez Mesa de mil y tantas hojas, dijimos, esto no puede ser, hay que buscar otra solución y otro camino. Y así fue como decidimos de que teníamos que ver esas posibilidades, y la primera que vimos fue presentar un escrito ante la Corte Suprema por la falta de ética del ministro. Lamentablemente eso no tuvo un buen resultado, fue rechazado 2 veces y ahora sabemos por qué, porque la verdad es que la Corte Suprema en ese momento no tenía un código de ética y por lo tanto seguramente a raíz de esa presentación que nosotros hicimos dispuso que se hiciera un código de ética moderno, que se le dio el trabajo a una ministra, y tengo entendido que hoy día la Corte Suprema sí tiene un código de ética. O sea, creo que si presentáramos hiciéramos la misma presentación de nuevo, cambiarían las cosas. Bueno, como nos fue mal ahí, empezamos a ver el tema de la prevaricación. Y ahí fue cuando conversamos con Carla Fernández y le pedimos de que ella hiciera un estudio en derecho para ver si acaso en el dictamen del ministro Mesa él había prevaricado o no. Esto inicialmente lo subimos 3 oficiales del regimiento Tucapel, donde sucedieron los hechos, que son el brigadier Pedro Tichauer, el coronel Raimundo García y yo. Inicialmente partimos con esto y después del estudio en Derecho y de ver de que Carla nos justificó claramente el por qué el ministro Mesa había prevaricado, le dijimos a Carla, bueno, sigamos adelante con esto y hagamos una querella por prevaricación. Cosa que ella hizo diligentemente y con su característica que tiene de trabajadora incansable, y nos presentó esa querella. Nosotros lo analizamos, lo estudiamos y dijimos, tiene toda la razón, vamos para adelante. Así fue como se presentó esa querella en el juzgado de garantía de Temuco, que como ustedes saben entra por el nuevo sistema procesal penal, que es distinto al sistema procesal por el cual a nosotros se nos juzgó. Y por suerte nuestra, digamos, porque aquí también el factor suerte de alguna manera influye, el juez que recibió esta querella inicialmente la estudió, la analizó y la encontró que correspondía y que estaba bien y que estaba ajustada a derecho. Y así fue como la acogió. Sin embargo, extrañamente, al día siguiente le hicieron desaparecer. Bueno, ahí empezó esta otra historia de la querella por predicación. Pero yo quiero no solamente centrarme en eso, sino que también en cómo ha sido todo este proceso completo de los 13 años. Pero para ello, primero voy a partir, porque seguramente muchas personas no son abogados y no conocen qué es lo que es la prevaricación. Y la prevaricación, o prevaricato como se llama también,
Es un delito que comete una autoridad, juez o funcionario público al dictar una resolución arbitraria o injusta a sabiendas que es ilegal y contraria a la ley. Eso es una violación grave a los deberes del cargo que quebranta la confianza en las instituciones públicas. Hay tres tipos de prevaricación. Una que es la judicial, que ocurre cuando un juez o magistrado dicta una sentencia o resolución a sabiendas que va en contra de la ley, es decir, hay dolo. La segunda es cuando éste actúa con una negligencia tan grave e inexcusable que resulta en una injusticia manifiesta. Esa justamente es la que nosotros presentamos, la segunda. La primera, vamos a ver que a lo mejor hay indicios que permitirían especialmente a la Fiscalía poder buscar si acaso efectivamente el juez actuó con dolo o no. Yo tengo la impresión de que sí. Y también está la prevaricación administrativa, que espero que la Fiscalía de Valdivia también investigue, porque creo que también algo de eso hay, especialmente con la pérdida de esa primera resolución del primer juez. ¿Cuáles son los elementos claves de ese delito? Primero, que existe una resolución arbitraria, o sea, debe existir un acto de decisión formal por escrito u oral, dependiendo de la jurisdicción. Y en este caso está el dictamen del ministro Mesa. Que hay una injusticia manifiesta, es que el contenido de la resolución debe chocar de manera evidente con el ordenamiento jurídico vigente. En nuestro caso, en la querella que presentó Carla, está acreditada una negligencia o ignorancia inexcusable que derivaron en la dictación de una sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. Y finalmente, que haya intencionalidad o dolo, que tal como dije, es una cosa que tendrá que investigar la Fiscalía. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que el ministro Mesa es arbitrario e injusto? Bueno, yo quisiera contarles a ustedes que estos tres que partimos con la querida prevaricación, no tuvimos ningún tipo de participación en el hecho que se investigó, que es el caso Polvorín, por diferentes motivos. En esa época, teniente Pedro Tichauer, que era el oficial de intendencia del regimiento, estaba a cargo de todo lo que era logístico, o sea, alimentación y vestuario del personal. Y como ustedes comprenderán, en la situación crítica que se estaba viviendo en ese momento, era un trabajo bastante extenuante. Además de eso, él fue designado para que se hiciera cargo de las empresas estatales, ¿no es cierto?, que existían en Cautín. Por lo tanto, él prácticamente no pasaba en el regimiento y no tenía ningún tipo de funciones operativas. El caso de Raimundo García, me consta que él estaba enfermo en su cama, en el casino de oficiales, con una úlcera perforada. Por lo tanto, él no tuvo ningún tipo de participación en ningún hecho de los que sucedieron, ¿no es cierto?, después del 11 de septiembre de 73. El caso mío, bueno, yo fui enviado a Santiago el día 12 de septiembre con una compañía y estuvimos en Santiago hasta fines del mes de octubre. Posteriormente regresé a Temuco, estuve 4 días en el regimiento que me dieron descanso y de ahí me fui con la compañía Mortero a Curarrehue. Estos hechos ocurrieron el 10 de noviembre, por lo tanto yo estaba en Curarrehue cuando los hechos ocurrieron, a 200 kilómetros de distancia de Temuco. Posteriormente, como ustedes saben, también presentó una querella y que quedó herida esta querella en esa época subteniente Carlos Oviedo, que también estuvo en un programa anterior de ustedes, y él estaba en Santiago, a 700 kilómetros de distancia de Temuco, cuando ocurrieron los hechos. Cosa que a mí me consta porque yo le entregué mi puesto aquí en Santiago. O sea, él nos vino a relevar a nosotros en Santiago, así que me consta que él se quedó en Santiago y no estaba en Temuco cuando ocurrieron los hechos. Bueno, ¿cómo parte ahora el proceso mismo? El proceso parte inicialmente, como les decía, con un procesamiento colectivo, que está muy mal hecho. Es tanto que hay un profesor en Derecho, José Luis López Blanco,
tiene un escrito, un artículo que se publicó en la revista Juris de la Universidad de Chile, que se llama Responsabilidades colectivas en materia penal, donde él dice que la acusación que hace el ministro inicialmente, digamos, en el procesamiento, es injusta y sin fundamentos, que ni siquiera es capaz de decir qué es lo que hicimos cada uno de nosotros o qué se cree que hicimos. Posteriormente, después de que, como les decía inicialmente, nos había interrogado el ministro Carreño anteriormente y que nos dejó fuera de este proceso, llega el ministro Mesa, que lo reemplaza, y él no encuentra nada mejor que hacer este procesamiento colectivo, en donde nos mete a 28 personas, desde todos los oficiales prácticamente, dejó solamente uno afuera, varios suboficiales, también soldados conscriptos, un detective, un carabinero, que en total ni siquiera algunos de ellos nos conocíamos. Pero bueno, de ahí parte nuestra aventura dentro de este proceso, porque obviamente al procesarnos nos dejó detenidos y de inmediato en el caso personal mío yo recordé que tenía unas diapositivas que había tomado mientras estaba en Curarrehue y le pedí a un familiar que me las ampliaran, que las digitalizaran y dije, bueno, con esta prueba yo voy a quedar libre. Pero la cosa no fue así, digamos. Se presentaron las diapositivas y las fotografías ampliadas al ministro y el ministro dijo que esas fotografías no tenían fecha, no tenían año y no se sabía de dónde eran. Ante eso, mi abogado pidió que se hiciera un peritaje que fue negado por el ministro Mesa, no solo una vez, sino que además se le pidió que después interrogara a los privados, al grupo que hizo un peritaje posteriormente, y él tampoco nunca quiso interrogarlos. Eh, Además de eso, obviamente me dediqué a buscar testigos, y así como hablé con los suboficiales que se encontraban conmigo en Curarrehue y con los que pude encontrar vivos todavía, logré que ellos hicieran una declaración en notaría. Además, le pedí a algunos civiles que me conocían y que sabían que yo no había estado en Temuco en esas fechas, que también hicieran lo mismo. Esas declaraciones notariales fueron presentadas al ministro y quedaron ahí. Posteriormente yo en 3 oportunidades traté de que el ministro lo interrogara para poder judicializar esas declaraciones, lo cual siempre el ministro lo negó. Por lo tanto, ya me había negado las declaraciones y además de los testigos que estaban conmigo en Curarrehue, personas que sabían que yo estaba en Curarrehue, y además me había negado el peritaje a esas fotografías. Bueno, ante eso, obviamente, ¿no es cierto? Tuve que empezar a estudiar junto a los otros procesados, ¿no es cierto? Todo el volumen completo de todos los tomos que fueron apareciendo, de todas las interrogaciones que se hicieron a los soldados conscriptos, a los suboficiales y a los civiles que habían estado detenidos en el regimiento y a otros más, digamos, y testigos que volvían a ver. El asunto es que esta causa tiene 32 tomos. O sea, ustedes se pueden imaginar la cantidad de fojas que tiene. Bueno, posteriormente, una vez analizado todo eso, el ministro nos hizo la acusación que cada uno de nosotros respondió. En el caso mío, yo respondí eh, con todos los antecedentes, solicitando nuevamente, ¿no es cierto?, que se interrogaran a las personas que habían declarado notarialmente y pidiéndole también el problema de la fotografía. Sin embargo, en esta acusación que fue respondida, como les digo, completamente, en donde yo respondí incluso cada uno de los
de las fojas de las declaraciones donde alguien me nombraba por algún motivo, ya sea por el hecho de que era oficial de regimiento, que había sido subteniente en la compañía Mortero, etcétera, etcétera. De todas esas declaraciones, había una sola que de alguna manera me podía inculpar, que decía un ex soldado y que él creía que yo había participado porque había llegado el día siguiente con las botas con barro. Por esas cosas del destino y la suerte, el ministro permitió que se hiciera un careo entre ese ex soldado y yo. Cuando llegué al tribunal, a Temuco, me encontré con que el ministro no se encontraba. Pedí que entonces hiciera el careo la persona que trabajaba con él. Me dijeron que tampoco estaba. Entonces yo ahí dije, yo de no me muevo del tribunal mientras no se cumpla la diligencia para la cual vine especialmente de Santiago de Temuco. Después de esperar un rato, llegó un actuario y me dice que él trabajaba con el ministro Mesa, pero que veía otras causas y que estaba muy ocupado, así que tenía que esperarlo. Lo esperé 2 horas. A las 2 horas apareció con una señora que me la presentó como otra actuaria que trabajaba con el ministro Mesa, que venía llegando de un permiso de salud. De ahí me dijo, vamos a la oficina, fuimos a la oficina y me dijo, antes que hagamos el careo, vamos a hacer un reconocimiento, una diligencia que está pendiente con usted, que es que usted diga de quién son las fotos, dónde están, quiénes son los que aparecen en las fotos, etc. Cosa que hicimos. Esa diligencia, el ministro la omitió en el dictamen. Posteriormente, hicimos el careo. En el careo, el soldado de repente dice, todo lo que él dice por mí es cierto. Nosotros no estábamos en Temuco, estábamos en Curarrehue. Ante eso, ella le dice, a ver, pero usted firmó esto. Sí, le dice, yo lo firmé. Entonces, ¿cómo? Le dice, sí, es que a mí el señor que estaba aquí me preguntaba mucho por el teniente Gran y después terminó, imprimió y me dijo, firme aquí. Y yo firmé. O sea, ¿no leyó? No, no leí. No leí la declaración. Pero todo lo que él dice es verdad. Y de repente dice, además me acuerdo de que él andaba con una cámara fotográfica muy moderna, porque la colocaba sobre un trípode y sacaba fotografías para poder también aparecer en la fotografía. O sea, de alguna manera, ese careo también validó la prueba de la fotografía. Sin embargo, ese careo, el ministro no lo consideró en el dictamen. O sea, lo omitió claramente. Bueno, fuera de eso, ¿no es cierto? El ministro sencillamente en el dictamen nos condena a todos nosotros como cómplices, ya que después de ver la respuesta a la acusación no pudo continuar con nosotros como autores, como nos tenía inicialmente, nos deja como cómplices y nos condena a cadena perpetua. Lo tragicómico es que si uno analiza ese dictamen, en ninguna parte del dictamen dice qué hice yo, dónde, cuándo, con quién, cómo, nada. O sea, él se basa en otros antecedentes para poder condenarnos. Es decir, después de un análisis detallado del proceso, la prueba rendida y los fundamentos del fallo evidencian que la condena carece de sustento fáctico y jurídico suficiente. Aquí, además de todas las cosas extrañas que sucedieron durante el proceso y que yo las detallé completas en la declaración que le hice a la Fiscalía de Valdivia, en el dictamen hay una vulneración al derecho a defensa del debido proceso. Esto porque el ministro se las arregló para que nosotros no nos pudiéramos defender. Negó injustificadamente recibir y valorar las pruebas de descargo esenciales que estaban destinadas a acreditar que yo me encontraba en Curarrehue y que no me encontraba en Temuco. Eso él no logra demostrarlo. No tiene ninguna prueba dentro del proceso de que yo estaba en Temuco. Sin embargo, yo presenté muchas pruebas de que estaba en Curarrehue.
Por decir números, hay 14 declaraciones de personas que estaban conmigo en Curarrehue o civiles que dicen que yo estaba, que les conste que yo estaba en Curarrehue. 14. Esas declaraciones él las omite en el dictamen o dice sencillamente de que son declaraciones notariales y no son declaraciones judiciales. Por lo tanto, no tienen valor. A pesar de que se les pidió, como dije antes, en 3 oportunidades que las hiciera judiciales, no él lo quiso. Como él no quiso hacer un peritaje a la fotografía, bueno, nosotros como abogados hicimos el peritaje. Pedimos un peritaje especial, que participaron 3 profesionales, uno especialista en fotointerpretación militar, otro especialista en procesamiento de imágenes digitales y un fotógrafo profesional, todos con cursos de especialización en el extranjero. En ese peritaje que se hizo, dice claramente que esas fotografías fueron tomadas entre el 5 y el 22 de noviembre, y eso lo calcularon por intermedio de las sombras que aparecen en la fotografía viendo el ángulo solar. Además de eso, dicen que son del año 73 porque nosotros andábamos en camiones civiles que tenían patente, y ese año las patentes eran de color blanco, tenían 3 letras y 2 números, y al medio tenían un numerito de 73 chico. Por lo tanto, el año también está claro. Y además de eso, que eran de la zona de Pucón y Curarrehue, porque con las imágenes de satélite spot, colocándolas con las imágenes fotográficas, lograron demostrar y probar que los lugares que tomaron la fotografía corresponden a las coordenadas geográficas en diferentes puntos entre Pucón y Curarrehue. O sea, ¿qué más claro que esa prueba? Bueno, estas conductas del ministro vulneran directamente el artículo 541, número 2 del Código de Procedimiento Penal y constituyen una grave afectación al principio de igualdad de armas y derecho constitucional a defensa. Las irregularidades cometidas en el proceso son múltiples y largas de detallar. Yo podría decir algunas. Por ejemplo, hay 4 declaraciones de ex soldados sin firma y él las considera como que son válidas. Él las coloca en vistos. Y así, digamos, o sea, no las voy a enumerar, pero son muchas todas las cosas extrañas que hay en el proceso. Finalmente, creo que es importante decir que hay una existencia de prueba de participación penal. Desde el punto de vista sustantivo, la condena carece de pruebas suficientes que permitan acreditar mi participación en los hechos investigados. Ninguno de los testigos de cargo que sitúa de manera clara, directa e inequívoca en el lugar de los hechos, ni describe conductas concretas que configuren actos de cooperación penal. El único testigo confeso que hay en el proceso completo no me nombra a mí como participante en los hechos. Y lamentablemente para el ministro, las personas que participaron están muertas. Queda una sola persona viva de ellos. La sentencia se limita a enumerar declaraciones genéricas, muchas de ellas imprecisas, descontextualizadas o referidas a hechos distintos, sin explicar cómo tales antecedentes permiten configurar los elementos objetivos y subjetivos de la complicidad exigida por el artículo 16 del Código Penal. Para contarles una cosa nomás. El ministro a mí en esta causa no me interrogó nunca, pero sí me interrogó en otra causa, que es una causa que se llama Nehuen-Tue. En esa causa corresponde a cuando nosotros nos encontramos con la Fuerza Aérea en la Escuela de Guerrillas que había en Nehuen-Tue. Eso fue en agosto del año 73. El ministro, cuando me interrogó, yo le dije: ministro, ¿qué quiere saber? Todo, me dijo. Perfecto, yo le conté todo lo que había pasado cuando encontramos la Escuela de Guerrillas. Y en el caso mío, yo había ido en forma individual con una patrulla, había caído en el pueblo de Nehuen-Tue para hacer un allanamiento a una casa, donde encontramos munición, detonadores, iniciadores para explosivos, la reglamentación del MIR, todo, que tenían de la Escuela de Guerrilla, etc. Y el resto de la unidad llegó a donde estaba la Escuela de Guerrilla, que era la Casa del Fundo.
Bueno, ahí se tomaron detenidos a todas las personas que participaban en la escuela de guerrilla y llegaron incluso de Santiago personas del Servicio de Inteligencia Militar que eran los que interrogaban a los detenidos. Bueno, de ahí, en ese proceso que inició el ministro Mesa, él interrogó a las personas que habían participado y entre ellos un sargento que yo no sé cómo, porque esto es una cosa totalmente falsa, dice que él vio a Carlos Oviedo y a mí pegarle patadas y combo a los detenidos. Cosa que es totalmente falsa porque nosotros no los interrogamos, los interrogó el personal del Servicio de Inteligencia que fue de Santiago. Por otra parte, existe un sumario que está en la Fiscalía Militar de Temuco, donde está claro todo lo que sucedió en ese hecho. Y además de eso, hay una declaración de un abogado del Ministerio del Interior que le informa al ministro Tobá de la época de que él había conversado y visto y revisado a los detenidos y no tenían ninguna muestra de haber sido torturados o haber sido golpeados o algo así. O sea, está hasta esa declaración que el ministro la tiene. Porque al final de eso, cuando me pidió que firmara yo la declaración, y yo me negué a firmarla porque él no había puesto todo lo que nosotros habíamos encontrado en cuanto a armamento, explosivos y munición, entonces, enojado, le dijo al actuario, escriba lo que dice el general. Bueno, escribió el actuario todo lo que yo había declarado y después de eso yo le firmé y le dije, ministro, me llama mucho la atención que usted esté llevando este caso porque esto ocurrió el 25 de agosto de 1973 y usted como ministro especial para ver causa de derechos humanos debe hacerlo por los hechos que ocurrieron entre el 11 de septiembre de 73 y el 11 de marzo del 90. Por lo tanto, está fuera de sus facultades. Se enojó, tiró el sumario que tenía de la Fiscalía Militar encima del escritorio y me dijo, retírese, general. Yo le dije, hasta luego, ministro, y me fui. Bueno, yo creo que ese fue el hecho que hizo que a mí no me quisiera el ministro y después me metiera en este otro proceso. Bueno, pero lo extraño es que esa declaración del sargento que dice que nos vio a nosotros pegarle combo y patadas a los detenidos, la ocupa en la causa del Polvorín para demostrar de que nosotros eh, golpeábamos, ¿no es cierto? O teníamos actividad de apremio ilegítimo con los detenidos. Cosa que es totalmente falsa, porque nosotros no veíamos el tema de los detenidos en el regimiento. Es más, en el regimiento existía una fiscalía militar y la fiscalía militar era la que tenía a cargo los detenidos que se tomaron después del 11 de septiembre de 73. Nosotros incluso teníamos prohibición de acercarnos a la fiscalía militar. Y en esa fiscalía militar trabajaban no solamente el personal de la fiscalía militar, sino que también un refuerzo que llegó de la Corte de Apelaciones de Temuco, donde estaba el ministro Late con actuarios de la Corte. Y esos sí que son los que tenían que ver con los detenidos. Y yo pregunto, ¿por qué a ellos no los procesó? Bueno, son de los mismos pares, así que no los voy a procesar. Pero bueno, sigamos con lo que estábamos. Perdón, que se me produjo un problema técnico para seguir el orden en que iba. Eh, bueno, lo importante es que en el dictamen que nosotros reclamamos, ¿no es cierto?, del Prevarica, él omite todas las pruebas testimoniales y físicas y por lo tanto él considera que no tienen valor probatorio para poder probar yo mi inocencia. Entre esos voy a nombrar los más importantes. El careo con el soldado no lo considera. Las declaraciones de los testigos que estaban conmigo en Curarrego dice que no porque son notariales y no están judicializadas. Las de los testigos civiles tampoco porque también lo mismo. Hay 10 soldados integrantes de la compañía de morteros que estaban conmigo en Curarrehue que no me nombran en la declaración, pero sí dicen que yo estaba en Curarrehue. Pero sí, muchos de ellos dicen que yo era su teniente. No hay ninguna declaración
que diga que vieron o supieron que yo había tenido algún tipo de participación en alguno de los hechos que afectaron a las víctimas de los hechos investigados. La propia confesión del suboficial Aedo, que participó en los hechos, no me nombra a mí. Hay varios testimonios que dicen que yo estuve fuera de Temuco desde el 12 de septiembre del 73 hasta fines de noviembre del 73 y que posteriormente me fui destinado en enero del 74, o sea, solamente estuve en diciembre en el regimiento. No existe ninguna declaración de todos los civiles que se interrogaron que me nombren, ni de los detenidos que estuvieron en Temuco que me nombren, porque ninguno me vio, ni yo tampoco los vi nunca. Está el informe geográfico y fotográfico con el peritaje, ¿no es cierto?, que se hizo, que se demuestra que esas fotografías donde yo estoy con los soldados y con los oficiales corresponden a la fecha entre el 5 y el 22 de noviembre del año 73. Ese informe, el ministro también dice que no tiene ningún valor porque es un peritaje privado. Y por lo tanto, a pesar de que nosotros le habíamos pedido que él hiciera un peritaje, como no lo hizo, presentamos uno privado, perfecto. Pero él nunca se preocupó de investigar respecto a ese informe. Nunca mandó a corroborarlo. Yo, después con mi abogada, logramos, después de mucha insistencia, de que hiciera un periodo probatorio especial. Y en ese periodo probatorio especial, la Corte de Apelaciones de Temuco designó al Instituto Geográfico Militar que hiciera un metaperitaje. Ese metaperitaje dice lo mismo, exactamente que dice el otro peritaje que nosotros presentamos. O sea, lo avala completamente. Ahí también sucedió otra cosa extraña. Resulta que de un día para otro anularon lo que se había hecho en ese periodo probatorio especial, que era la declaración de los testigos que habían declarado notarialmente y que se hicieron metaperitaje. Lo anularon de oficio, porque se conformó otra sala. Nosotros presentamos un recurso de queja a la Corte Suprema. Y ahí después reaccionaron y dijeron, ¿sabe? Vamos a abrir un nuevo periodo probatorio, ahora para don Carlos Oído, que también había pedido lo mismo. Y nos dijeron, ustedes si quieren presenten de nuevo todo. Así que de nuevo tuvimos que ir a Temuco. El Instituto Militar hizo por segunda vez un metaperitaje, agregó otro antecedente, donde hace incluso un reconocimiento facial mío y de los oficiales que estaban conmigo en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, ¿qué más pruebas? ¿Ya? Ahí están. Por eso yo pienso que mi instructor no logra probar que yo me encontraba en Temuco, en el regimiento, y menos cuál fue mi participación en los hechos. Además, infringe el artículo 456 del bis del Código de Procedimiento Penal, que exige convicción fundada y racional sobre la participación del acusado. Esto para nosotros es una condena ideológica y se desvía del derecho penal. ¿Y eso por qué lo digo? Responsablemente. Porque en el razonamiento del fallo, el ministro se aparta gravemente del derecho penal de acto. Se aproxima peligrosamente a una condena de carácter ideológico en diversos pasajes. Se prescinde del análisis de conducta concreta, imputando por responsabilidad penal por una supuesta adhesión a un régimen político y no por hechos jurídicamente acreditados. En el dictamen el ministro dice, comillas, y lo voy a leer textual, no importa la función que cumplieran en este caso los regimientos Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas. Luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad. Quiero agregar, ¿por qué digo que es ideológico? Porque el único oficial que él no procesó era un oficial que era partidario de la Unidad Popular y que además es el único que en su declaración le dice que el comandante del regimiento le dijo que el tema este del polvorín, de los otros polvorín, no había sido tal. Por lo tanto, el único que sabía cómo fueron los hechos es ese capitán. ¿Y por qué no lo procesó a él? Porque era Unidad Popular. O sea, ¿hay algo ideológico entre medio? Bueno, que lo investigue la fiscalía. Este enfoque vulnera los principios de culpabilidad personal
presunción de inocencia, legalidad penal y libertad de conciencia, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Asimismo, se observa una aplicación retroactiva de categorías jurídicas como los delitos de lesa humanidad y el Estatuto de Roma en abierta contradicción con el principio de retroactividad penal. En su dictamen establece reglas nuevas que utiliza para poder condenar, que no están en los códigos chilenos, como por ejemplo el considerando 164 dice, comillas, leo, la lesa humanidad vence, derrota la prescripción en el más amplio sentido a las simples legalidades del derecho penal liberal, entre paréntesis, prescripción, tipos, participación, penas, puesto que no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales. En nuestro sistema legal, el juez debe fundar su fallo y argumentarlo, basado en las leyes. Los jueces no son libres para interpretar la ley del modo que les parezca más adecuado al caso al cual se aplica. Y para dicha labor están obligados a seguir las pautas, como aquellas en los artículos 19 al 24 del Código Civil, y no inventar nuevas reglas o principios. Finalmente, concurren las siguientes infracciones en mi caso. Primera infracción, ausencia de conducta típica por imposibilidad física. Yo me encontraba en comisión de servicio en la localidad de Curarrehue, bajo las órdenes del comandante de la compañía, el teniente Alejandro Rubio, custodiando y patrullando el sector fronterizo con Argentina entre el 5 y el 22 de noviembre del año 73. Este hecho está acreditado por prueba documental, testimonial y pericial ofrecida y rendida en juicio. En consecuencia, resulta física, espacial y temporalmente imposible atribuirle participación en el hecho ocurrido en Temuco el 10 de noviembre del 73. El juez querellado descartó la totalidad de esta prueba de descargo sin fundamento legal suficiente, configurando el primer y más grave vicio de su sentencia. Segunda infracción, condena sin estándar probatorio. Aún prescindiendo del argumento anterior, no existe en el proceso prueba alguna que acredite una acción u omisión mía que constituya colaboración en los delitos de apremios ilegítimos y homicidios, calificados en los términos que exige el artículo 16 del Código Penal. Ninguno de los testigos de cargo considerados principales por el propio sentenciador me mencionan como partícipe de los hechos. El estándar probatorio del artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal no fue satisfecho. El juez querellado, en su calidad de fiscal e instructor de la causa, tenía el deber de probarlo, cosa que no hizo en toda la investigación. Tercera infracción, utilización de criterios jurídicos prohibidos. Ante la ausencia de prueba de cargo, el juez querellado recurrió a dos mecanismos prohibidos en el derecho penal chileno. Primero, aplicó analogías sin mala parte entre el regimiento Tucapel y los campos de concentración nazis de Sobibor y Auschwitz. No voy a nombrar todos los considerando porque son varios. Equiparando a todos los oficiales del regimiento con guardias de la SS del exterminio judío, sin importar mi función ni mi presencia efectiva en los hechos. Segundo, declaró expresamente inaplicables las reglas del derecho penal liberal, tipicidad, participación, imputación objetiva, a los delitos de lesa humanidad. También en varios considerandos, inaplicación que no tiene sustento constitucional ni legal en el ordenamiento jurídico chileno. Ambos mecanismos constituyen una infracción en el artículo 19, número 3 de la Constitución Política y al principio de legalidad penal. Configuran en el sentenciador una negligencia e ignorancia inexcusable en los términos del artículo 124, número 1 del Código Penal. Del mismo modo que lo constituye la inaplicación de analogías sin buena parte absolutamente procedentes, como descartar la aplicación del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos a las personas mayores, u optar por la comunicabilidad de las agravantes, contraviniendo los artículos 63 y 64 del Código Penal. Perdonen que le haya dado esta lata, pero creo que es importante que ustedes conozcan que esto se basa en antecedentes legales. Mi conclusión. El proceso seguido en mi contra se caracteriza por una acumulación de vicios sustanciales,
exclusión de pruebas culpatorias, omisión de análisis de antecedentes decisivos, falta de fundamentación fáctica y desviaciones ideológicas del derecho penal. La condena dictada no se basa en pruebas suficientes ni en una correcta aplicación del derecho, sino en presunciones y valoraciones ajenas a los hechos acreditados en el proceso. En consecuencia, el fallo resulta incompatible con el debido proceso y con los principios básicos del Estado de Derecho, haciendo procedente su anulación y el dictado de una sentencia absolutoria conforme al mérito real de la causa. Yo espero que la Fiscalía de Valdivia haga el trabajo que tiene que hacer, haga una buena investigación y disculpen que me haya alargado un poco más del tiempo. Muchas gracias.